Ok, las líneas de producción. Hioki cuenta con dos ramos, el ramo de instrumentos de precisión y el ramo de instrumentos de campo. Los instrumentos de medición de campo son los equipos que están diseñados para su completa funcionabilidad en ambientes al aire libre, como ya lo explicó el ingeniero Román en un pasado webinar que tuvimos un entrenamiento de este tipo de equipos de campo, tales como los probadores de tierra de tres picas, el probador de tierra de pinza, multímetros, amperímetros, amperímetros de gancho, probadores de batería y pues, los probadores de aislamiento. Y el ramo de alta precisión, como los analizadores de potencia de banco, los LCRs, los osciloscopios con registro de datos, los probadores de impedancia, los probadores de resistencia a altas velocidades y los analizadores de calidad de energía de clase A portátiles, que son de los que vamos a estar hablando en esta presentación. Generalmente estos instrumentos de alta precisión son utilizados por la industria de la manufactura en el área de calidad, de procesos, de pruebas o de investigación y desarrollo. Y pues ya entrando un poquito en materia, ¿qué es la calidad de la energía? Hay muchas definiciones en la web. Yo tomé una referencia del ingeniero Fernando Espinosa, en la que nos dice que es el suministro de potencia eléctrica sin eventos que produzcan desviaciones en la tensión, corrientes o frecuencia nominales, que pudiesen ocasionar fallas o disturbios en la operación de un equipo. Sí, por lo antes mencionado, nuestros analizadores detectan estas anomalías en la red del usuario y posteriormente se registran para analizarlas en el software PQ1. Bueno, el mantenimiento y la gestión de fuentes de alimentación. Pues como sabemos, en la industria el no tener fallos en el suministro eléctrico es meramente importante, ya que pues dichos fallos pueden representar grandes pérdidas monetarias e incluso de seguridad en el personal. Los analizadores de calidad de energía proporcionan un fuerte apoyo para el personal encargado de prevenir este tipo de fallos, que están generalmente en el área de mantenimiento eléctrico, facilities, algunos. Y hago otro paréntesis porque es importante mencionar cuál es el tipo de analizador que debemos adquirir. Sin embargo, esto también depende del grado de precisión con el que queremos realizar las mediciones. Por eso, cada uno de los analizadores tiene su clasificación, de acuerdo a su precisión. Como les mencioné anteriormente, debemos poder ser capaces de capturar todas las anomalías del suministro eléctrico, incluyendo interrupciones momentáneas, caídas de tensión, fluctuaciones en la frecuencia, y nos ayudan a determinar qué tipo de evento se efectuó. Asimismo, los instrumentos son capaces de guardar las tendencias en el periodo de medición para poder investigar y analizar las causas inesperadas de un mal funcionamiento o de un paro repentino en un equipo. Ok, los analizadores son capaces de registrar datos de tendencia de tensión, de corriente, de potencia y de parpadeos en un sistema altamente variable. ¿Sí? Estos sistemas pues, pueden ser en el ramo de energías renovables, para fotovoltaicos, para eólicos y es muy importante también en las estaciones de carga EV, que son las estaciones donde se cargan los autos eléctricos. Este no tiene mucho impacto aquí en México, lo tiene más en el área perdón, en los Estados Unidos, pero aquí apenas se están empezando a implementar. Y pues obviamente en la industria en general. Hioki cuenta con una gama muy extensa para el tipo de mediciones que se desea realizar. Por ejemplo, contamos con sensores que pueden medir en AC y DC con múltiples rangos. Para este tipo de sensores existe un ajuste a cero para que la medición sea un poco más precisa. A la hora de cambiar la medición en alterna a directa, se puede hacer un pequeño ajuste a cero y pues no haya ahí un disturbio. La última actualización del analizador del clase A, del PW3198 al PQ3198, fue que los sensores con alto nivel de rango de medición, que son los sensores flexibles de 6000 amperes, sean autoalimentados por el equipo. No es necesario que se mantengan energizados ahí durante el periodo de medición. Y pues bueno, aquí tenemos un flyer en el cual podemos observar, como les había mencionado anteriormente, el tipo de clasificación de los analizadores de calidad de energía y registradores de potencia y demanda. Sí, que por su clasificación generalmente son recomendados o utilizados en ciertos ramos o para ciertas aplicaciones.
Los equipos se clasifican de acuerdo a su nivel de precisión, que están dados por los dispositivos del clase A por el estándar de la IEC 61430 y por lo tanto para lo que el código de red requiere. El instrumento, al igual que el clase S, de hecho los dos trabajan con una velocidad nominal de muestreo de 200 kHz, que son 3.333 muestras por cada ciclo. La diferencia es que el clase A, cuando detecta un transitorio, trabaja a una velocidad de muestreo de 2 MHz, que son 33.333 muestras por cada ciclo. Detecta componentes de armónicos de alto orden de hasta 80 kHz debido a su amplio rango de ancho de banda y se puede utilizar en el ramo de las energías renovables, ya que cuenta con la característica de cálculo de eficiencia en inversores. Para los dispositivos de clase S, que en este caso es el PQ3100, mayormente son utilizados para diagnósticos de circuitos internos de calidad de la alimentación eléctrica. Bueno, esto cuenta con registros de datos, de tendencia, de corriente, de potencia, factor de potencia, armónicos, parpadeos, y pues esta clase de anomalías en un circuito trifásico. Pueden ser también en motores, en tableros, en donde, en donde tengamos la presencia de energía eléctrica. La velocidad de muestreo nominal, al igual que el clase A, es 200 kHz. Sin embargo, lo que los diferencia es solamente la precisión, que es lo que les comentaba de la clasificación de los equipos, en lo que es un clase A, un clase S y pues un clase B que viene siendo un registrador de demanda. Por último, los clase B, por sus características, son utilizados más comúnmente para proyectos de consumo, ahorros de energía, eficiencia energética, y su diseño es igual de robusto, pero es un poco más compacto y admite la medición de 3 circuitos monofásicos. Su medición de armónica no es tan amplia como los dos analizadores pasados, el clase A y el clase S, puesto que solo puede medir hasta el orden 40. Un dato importante es que Hyoki tiene su manufactura totalmente japonesa y todas sus partes son hechas en su planta en Nagano, Japón. La normativa IEC 61430 nos dice que los estándares con los que debe cumplir un analizador de calidad de energía. Bueno, en este caso, para la precisión de la medición básica en 50 o 60 Hz, en la tensión pues es más o menos 0.1% del valor nominal y en la corriente es igual, más la precisión del sensor de corriente, ¿sí? Esto lo podemos verificar pues en la ficha técnica de cada uno de los sensores. Y pues la potencia, como es es calculada a partir de los valores de corriente, pues su rango es igual. Para la frecuencia son 200 milisegundos, que pues en Hz vendría siendo a más o menos 0.02 Hz. Ok, esta es la vista frontal de nuestro equipo PQ3198. Como podemos observar, el equipo muestra una botonería con la que podemos navegar a través de las interfaces de los menús y submenús. De esta manera podremos configurar los umbrales para detectar las anomalías de calidad de energía. Esto con el fin de poder configurar antes de llegar a campo, ¿sí? Si tenemos todos los datos necesarios, obviamente, como qué tipo de circuito, qué tensión nominal, qué rango de corriente. Y pues solamente llegamos a instalar el equipo adecuadamente y de manera pues segura, que esté resguardado seguro. Otro dato importante sobre nuestros equipos, sobre otros analizadores, es que si hay una interrupción del suministro de energía al equipo, el equipo puede durar hasta 3 horas sin energía. Después de estas 3 horas, el equipo se va a apagar y una vez que se restablezca la alimentación al equipo, el equipo vuelve a hacer su registro de manera normal y todo esto queda registrado en el historial, ¿verdad? En el periodo de medición. Y no, bueno, no tiene la necesidad de que se haga manualmente. El equipo, una vez que se energiza, solo empieza a grabar y todo, a diferencia de otros analizadores, que es necesario reanudar la grabación.
Bueno, las anomalías de la energía capturada en forma fiable con ajustes simples. Ok. Una vez configurados estos umbrales de captura de eventos, podemos medir tendencias, detectar cuando un parámetro rebase dicho umbral que configuramos, y de esta manera es como podemos detectarlos, ¿sí? Con su respectiva forma de onda. De hecho, aquí en la presentación tenemos varios ejemplos del comportamiento de una forma de onda de estos eventos. Están los transitorios, las interrupciones, los armónicos, cómo se comporta la forma de onda de acuerdo al tipo de evento, ¿sí? Ok, también es posible grabar formas de onda simultáneamente y grabar inclusive 200 milisegundos antes y después de que se detecte un evento para poder observar el comportamiento de la onda. Esto solamente es para el PQ3198, pero el PQ3100 puede configurar esta característica hasta 10 segundos, si no mal recuerdo. Aquí vemos cómo nos ayuda el registro simultáneo de formas de onda, donde podemos observar cómo cae la tensión aquí. Sí, hay un aumento de carga, esto respecto al tiempo, y podemos ver de manera proporcional cómo se comporta la gráfica. Bueno, pues el muestreo, ¿cómo lo hace el equipo? Observamos que la forma de onda instantánea estará dada en función de la velocidad de muestreo, que en este caso son 200 kHz, que, bueno, el equivalente son 3.333 muestras por cada ciclo, y podemos ver la diferencia entre la forma de onda con una frecuencia menor, que está aquí, mientras que en los instrumentos que nosotros tenemos, los que trabajan a 200 kHz, no existen brechas significativas de al menos 200 milisegundos en cada uno de los valores. Sí, esto nos permite tener una mejor resolución de forma de onda. Ok, tendencia de datos. Nuestros equipos muestran tres valores de RMS. Aquí, como podemos ver, es máximo, mínimo y promedio. Es decir, si para el registro de datos de un minuto tenemos 300 valores extraídos, el equipo va a calcular los datos de RMS con el valor pico de la forma de onda, con el pico mínimo y con el promedio que existe entre ambos. Y a la hora de observar las tendencias de los datos, podemos seleccionar si deseamos verlas en valores máximos, en mínimos o en promedios. Por eso se hace aquí este cálculo de la forma de onda instantánea para tener una tendencia. Ok, la detección de transitorios. Para detectar la forma de onda de un transitorio, el equipo funciona a 2 MHz cuando alcanza su umbral configurado anteriormente respecto a la tensión nominal. Por ejemplo, si yo tengo una tensión nominal de 220, de acuerdo a una normativa, eh, que es la IEC 61000, podemos configurar arriba del valor máximo un tanto porcentaje para detectar un transitorio. Sí, cuando lo detecta, cambia su muestreo, su velocidad de muestreo, perdón, a 2 MHz, que son 33.333. De hecho, como podemos observar en la detección de 200 kHz, que es esta, nos muestra que en tiempos de la forma de onda sucedió un evento. ¿En qué tiempo de la forma de onda sucedió un evento? Aquí tenemos la forma de onda y el pico sucedió cuando apenas va subiendo. ¿Sí? Mientras que en el método de detección a 2 MHz nos muestra a detalle cómo fue el comportamiento del transitorio, que es aquí cómo elimina la componente fundamental, y podemos ver todos los picos que hubo en este transitorio. Sí, eso también se puede hacer mediante el software. A grandes rasgos, este evento va a aparecer con todos sus datos en la tabla de eventos, hasta dónde llegó, cuánto duró, etcétera, por cuál canal se generó, por cuál salió, y la velocidad de muestreo con la que el equipo nos enseñará dicho evento, perdón, es de 2 MHz. Ok, la detección de eventos. Para la detección de eventos, tales como altas, bajas, interrupciones de tensión, el equipo se configura de acuerdo al porcentaje nominal, ya sea un porcentaje que sobrepase el valor
en un 110% para las tensiones altas o un 90% para las tensiones bajas y de al menos un 30% para las interrupciones de tensión. ¿Y por qué aquí no se configura un 0% para el valor de interrupciones? Porque existen sistemas llamados IT o de neutro flotante en los cuales algunas de las fases pueden seguir operando. ¿Sí? Cuando se cae una fase, las demás fases pueden seguir operando. Mientras que, bueno, las otras dos compensan. Todo esto puede ser registrado con el analizador sin ningún problema. Todo esto de acuerdo al estándar de la IEC 61430. Una cosa importante que no dijimos al inicio es que pueden dejar sus preguntas en la sección de preguntas de acá o en el chat. El ingeniero Román va a estar apoyándonos con las respuestas, ya sea por el mismo, por el mismo menú o igual al final lo podemos ver. Ok, para el método de detección de eventos, Hyoki como una compañía japonesa se caracteriza por ir más allá de lo que la mayoría de los analizadores pueden detectar. Les pregunto, por ejemplo, ¿qué pasaría si sucediera un evento transitorio por encima de un umbral que se le configure? Probablemente, como aquí lo vemos, si nosotros ponemos este umbral, aquí lo va a detectar como un alta, ¿no? Pero si, por ejemplo, no llega a ser tan alto como un transitorio, solamente se detecta aquí el evento. Y esta forma de onda, si por ejemplo pasara un transitorio aquí, el equipo no lo detectaría. Es por eso que, bueno, Hyoki incluye el método de detección de eventos con la característica de comparación de forma de onda. Con esto podemos seguir detectando eventos aún y por encima de los umbrales ya previamente establecidos. Y de esta manera tendremos toda la información 100% real. ¿Sí? Ok. Aquí pues tenemos un aviso de precaución para configurar, porque esto es una configuración porcentual. Si nosotros no sabemos cómo se está comportando el sistema, no lo conocemos bien, podemos configurar un porcentaje algo elevado para que la forma de onda siga, perdón, para que la comparación de la forma de onda siga la forma de onda original y no esté detectando eventos a cada rato. Si nosotros le ponemos un 1%, por ejemplo, pues a cada rato va a tener eventos, ¿no? Pero si lo dejamos como un 15, un 10%, pues sí es un valor ya algo, algo grande, ¿no? Ok, para la detección de alto contenido armónico, los equipos PQ3198 y PQ3100 son capaces de medir hasta la armónica de orden 50 e interarmónicos, para los cuales a la hora de verlos en formas de onda, los podemos ver cómo se comporta y ver cuál es el armónico que predominó en el sistema. En este caso podemos observar cómo se crea la tendencia del comportamiento de los armónicos en el sistema, eliminando ciertas componentes de forma de onda y obteniendo solamente el valor de las tendencias en el sistema. Sí, de hecho ahí en el interfaz, en la sección de armónicos, el ingeniero Álvarez nos va a estar enseñando cómo obtener todos estos valores de manera porcentual o por manera de voltios. De hecho, Hyoki sobrepasa la competencia por su ancho de banda, ya que puede medir componentes armónicos entre 2 kHz a 80 kHz y detecta la presencia de armónicos por arriba de los 80 kHz. Generalmente esta clase de eventos son normalmente en los inversores y estos fallos, pues, en esta banda en específico son cada vez más comunes. Sí, también aquí nos explica que podemos realizar mediciones de tensión de distintas magnitudes usando un solo rango. Para 780 volts, el circuito, pues como lo muestra la imagen, es una fase 2 hilos, una fase 3 hilos, tres fases 3 hilos, tres fases 4 hilos. Y para 1300 voltios, pues ya es un sistema que está en un poco más elevado,
sí, en el que solamente tenemos ahí el circuito de 3 fases, 4 hilos. Y el rango de 6000 es para la detección y medición de los transitorios. Ok, aquí cuando sucede un evento y este queda grabado, el PQ3198 agrega 200 milisegundos antes y después del evento. Sí. Esto con el fin de poder observar cómo fue el comportamiento de la forma de onda antes de que sucediera y después de que sucediera el evento. De hecho, el PQ, como lo dije anteriormente, el PQ3100 se puede agregar hasta 10 segundos y esto es programable, lo puede poner 2 segundos, 1 segundo, 200 milisegundos, dependiendo de cómo quiere usted ver el evento. Los sensores de este equipo ya son autoalimentados, ¿sí? Por lo cual ya no requiere una fuente de alimentación externa. Esto reduce pues el nivel de ruido que pudiera provocar, que es muy raro, el equipo de la red. La medición de línea de 400 Hz, como bien se sabe, la frecuencia a la que trabajan los equipos de este lado del mundo es 60 Hz. En Europa trabajan a 50, pero los analizadores tienen la capacidad de trabajar a ambas frecuencias. Sí, el equipo de clase A puede medir a una frecuencia nominal de 400 Hz, esto para el ramo de navíos y aeroespacial. Sí se puede hacer calidad de energía a alguno de los dispositivos que estén en este tipo de ramos, embarcaciones o aeroespacial. Ok, el equipo puede realizar mediciones simultáneas de un circuito en corriente alterna y en corriente directa. Sí, la eficiencia que existe entre ambos. De hecho, aquí tenemos algunas de las aplicaciones. Como pueden ver, aquí se puede hacer la medición de los dos lados de un acondicionador de potencia en un cargador EV y de esta manera podemos conocer la eficiencia que hay entre ambos circuitos. Sí. Aquí están las aplicaciones, la medición simultánea del lado primario y del secundario de un cargador EV, la medición simultánea del lado primario, que es el DC, y la secundaria, que es una C de un sistema de energía solar, que pues, también se puede hacer en inversores. En UPS se pueden medir circuitos de alimentación, se puede hacer una medición simultánea de tres líneas y tierra. De hecho, para eso también tiene el cuarto canal para medir el estado de la tierra. Otra Otra característica que podemos observar es que podemos obtener gráficas de un arranque de un motor a grandes cargas. Y aquí podemos ver cómo logra estabilizarse y pues después cae. Todo esto lo podemos ver en el software de análisis. Esta es la vista que tendría la gráfica en el equipo en tiempo real. ¿Sí? Aquí se configuran todos los valores. Ok. Aquí, como dije anteriormente, hay un diagrama de conexión para la medición de eficiencia de un inversor, el cual es necesaria una frecuencia de 40 a 70 Hz y una frecuencia de trabajo de hasta 20 kHz. Sí, para una medición más precisa cuenta con bueno, tenemos otros analizadores que son más potentes, son de banco y hay equipos igual de potentes pero portátiles. Y es una gama más alta, uno es el PW6000 y otro es el 3390 que está destinado a las energías renovables. Los analizadores PQ3198 y 3100 también tienen la medición de corriente de fuga. De hecho, este es un accesorio adicional que se puede adquirir, con el cual podemos verificar las pérdidas que tenemos en un circuito, ya sea en un circuito monofásico, un circuito trifásico, así pues como se muestran en estos diagramas. Y pues la pinza de medición de corrientes no tiene un rango muy alto, por lo mismo que es para medición de corrientes, la pinza tiene un rango, si no mal recuerdo, de 5 o 6 amperes y una resolución muy buena, de hecho. Ok, aquí es cuando entra lo más interesante de la familia Genec que tiene Hioki para sus dispositivos que cuentan con esta característica.
ya sea instrumentos de campo o instrumentos de alta precisión. Ok, existen tres familias de conexión remota, ya sea por medio de Bluetooth, de LAN o de USB. Gene Cross es la app que se puede descargar de manera gratuita. De hecho, si la buscan, la pueden encontrar en la Play Store, en la App Store. Y con esta aplicación se pueden hacer mediciones de manera remota en equipos de campo, de Bluetooth de no más de 10 metros, que cuenten obviamente con esta característica. Y también se pueden crear reportes, tomar fotos de evidencias que también pueden ser incluidas, perdón, en el reporte que se está realizando. Está la familia Genec One o Genec Cross para Windows, que bueno, este software es con el cual se pueden conectar dos o más equipos de la familia Hioki para realizar las mediciones de distintos parámetros físicos simultáneamente e inclusive la configuración remota del equipo con los que se estén comunicando. Y por último tenemos el Genec Remote. Con este software es posible la conexión remota del equipo, mediante la cual podemos monitorear, configurar e incluso descargar los datos de manera remota, los cuales solo están configurados para su uso en China y Japón y de manera local en una red. ¿Qué quiere decir de manera local? Por ejemplo, si yo estoy en una empresa y conecto mi equipo allá en calderas o en máquinas, puedo estarlo monitoreando en la misma red, dándole una salida por IP, por la misma red, obviamente. De hecho, aquí hago otro paréntesis y menciono que nosotros, RAT, estuvimos desarrollando una manera para que la función del GENEC Remote funcione aquí en México. Esto a través de la red telefónica para la función de HTTP y FTP, que es el monitoreo, la configuración manual y descarga de datos de manera remota. De eso vamos a hablar un poquito más adelante igual. Ok, el programa para la aplicación de PC, el GeneCross Cross para Windows, está diseñado para poder interconectar dos o más 15 dispositivos simultáneamente y recolectar todas las variables que el equipo esté midiendo, ya sean variables de temperatura, de consumo, por costo, y al igual que los analizadores podemos ver valores máximos, mínimos y promedios. Si la diferencia del software de análisis, por ejemplo, del PQ3198, a este software es que en el análisis, en el software de análisis del PQ, el PQ1, podemos crear valores de tendencia para poder determinar cuánto tiempo estuve dentro de la normativa, podemos tener valores promedio, podemos analizarla más detalladamente, más parámetros de calidad de energía, a diferencia que en este software solamente vamos a tener valores que estamos midiendo, ya sea voltaje, corriente, armónicos. Sí, los dos los recomendamos, son de diferente uso. Ok, el GENEC One, para monitorear en tiempo real, es posible monitorear usando los cables LAN de las salidas de los equipos, comunicándolos al puerto LAN de la computadora. Sí, de todos modos, esto pues es un poco más de tendencias. Aquí para ajustes del instrumento también es posible configurarlos, todos los equipos que estén, podemos configurar todos los equipos que estén conectados vía LAN, sin distinción. Obviamente que el equipo tenga su salida LAN. Descargamos la app y podemos configurarlos de manera remota, ¿sí? Obviamente, para este tipo de conexiones, a la hora de nosotros tener un cable LAN, debemos preguntar al proveedor, perdón, del cable, cuál es la distancia máxima que debe de haber entre los puntos de conexión o entre nodos, porque pues se pudiera perder la señal a cierta distancia. Creo que, si no mal recuerdo, son unos 35 metros, no sé, realmente no les voy a mentir, para esto deberían de consultarlo con los proveedores. También se puede descargar todos los archivos. Esto pues con el mismo software, ya una vez que tengamos las mediciones, podemos descargar todos y analizarlos de manera individual o simultáneamente.
con respecto al tiempo. Ok, el equipo también tiene otro accesorio que es de opción. Este se adquiere aparte, se utiliza para corregir la hora interna del instrumento a la hora estándar de donde esté ubicado. Con este accesorio se elimina cualquier diferencia de tiempo entre los instrumentos para permitir el análisis que preserva la simultaneidad de los fenómenos medidos con múltiples instrumentos. Ok, los sensores flexibles de Hughes son ideales para espacios confinados y para cuando en una fase se tengan dos o más cables de potencia. Se pueden utilizar este tipo de sensores flexibles. Tienen un rango de 5000 amperes y un ajuste máximo de 5000, de 500 y de 50 amperes. Son multirango, esto para mejorar la resolución al momento de capturar la tendencia. ¿Sí? Si yo voy a medir un circuito que solamente tiene una corriente de 40, de 30 amperes, no voy a configurar, perdón, el sensor flexible a 5000 porque pues no voy a ver los cambios significativos o pequeños que pueda tener la forma de onda o de tendencia más bien. Y pues también tiene distintos diámetros según se requiera. Está de 4 pulgadas, de 7 pulgadas o de 10 pulgadas o aquí la referencia en milímetros, que son 100, 180 y 250 para el más grande. Ok, Hioki cuenta con una amplia gama de sensores flexibles y rígidos, adaptándonos a la necesidad que el cliente requiera. Por ejemplo, los sensores rígidos pequeños se utilizan regularmente para lugares compactos en donde un sensor rígido de tamaño normal no pudiera entrar. El tamaño de los sensores de tamaño normal son de 40 a 46 milímetros. Y el kit del PQ3198 o 3100 ya incluye los sensores. Su costo es debido al rango de los sensores. Por ejemplo, un kit de 6000 va a ser más elevado el costo a un kit de 600 amperes, ¿sí? Que ya viene con 4 sensores con este rango. Ok, otros de los accesorios con los que también ya viene el kit son los adaptadores magnéticos, que como se muestra en la imagen tenemos ahí una conexión de difícil alcance y pues solamente los conectamos a la terminación banana de los cables de voltaje para lugares difíciles de alcanzar, en donde nada más se puede poner el adaptador magnético y sin problema alguno se hace la medición. O también tenemos pellizquetas en los que solamente sale un pequeño gancho, de hecho por aquí, son como jeringas. Se presiona esta parte y sale un ganchito. Y se puede hacer medición en cables en donde no está muy pequeño el tornillo y no pueden entrar el diámetro de los adaptadores magnéticos. Sí, Hioki se adapta a distintas maneras de trabajar según el cliente lo requiera.